¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos. Perdón, se cortó el otro video. No pude conectar bien el audio, pero aquí estamos nuevamente. Vamos a iniciar. El día de hoy les decía que vamos a tener una conferencia, una charla con respecto a lo que es la estructura familiar, la familia. Cómo es, por qué es tan importante, por qué es importante en la vida de las personas, cómo afecta tener una familia integrada o desintegrada en la psique y el futuro de todo ser humano. ¿Qué es una familia disfuncional? ¿Qué es una familia funcional? ¿Qué es una familia funcional pero no sana? Hay muchos temas que vamos a ver. Vamos a tener este live y el siguiente con este tema. Y bueno, les estaba comentando que el día 29 de marzo vamos a tener una conferencia magistral, una conferencia en el teatro más grande, más bonito e icónico de Morelia. Vamos a estar en el Teatro Morelos dando esta conferencia 29 de marzo de 4 a 8 de la noche. Vamos a hablar acerca de la familia y los lazos del amor. Para toda la gente de Morelia, de Michoacán, por allá de Uruapan, de Pátzcuaro, de todo este bello lugar, y los que nos quieran ir a acompañar, pues allá los esperamos con muchísimo gusto. Los boletos empiezan a vender a partir del viernes. Les vamos a anunciar. Va a haber venta por internet y venta en las taquillas del Teatro Morelos. Así es que por allá los esperamos. Y bueno, pues, ¿qué más? Bueno, por el momento, en mayo tenemos Alquimia de Vida en Ciudad de México y estamos anunciando ya el día de mañana, parece, oficialmente nuestro gran retiro en noviembre. Vamos a hacer un retiro en el desierto de Baja California Sur. Literalmente vamos a hacer un retiro en un oasis. Vamos a hacer del 19 al 23 de noviembre, un retiro que va a estar espectacular. Se lo estamos informando. Vamos a tener solamente 30 lugares. Mañana ya sale la convocatoria oficial para todos los que nos quieren acompañar. Ahora no tuvimos retiro de verano. Así es que bueno, pues vamos a comenzar nuestro tema. La familia. Ok. La familia es una estructura que nace biológicamente de un diseño que crea la naturaleza, el universo, Dios, como tú le quieras llamar, aquella energía que ha creado la vida. Para los ateos pues será la naturaleza, la biología, no lo sé. Para otras personas una inteligencia superior. Esta inteligencia crea las especies con un diseño específico. Es decir, crea hembras, machos, desde las plantas con flores, las plantas con frutas, son organismos sexuados. De estas plantas, bueno, continúa la evolución y siguen existiendo peces, animales marinos, anfibios, con este diseño que es la hembra, el macho, la unidad de hembra y macho crean huevecillos o crean vida de alguna manera. Y entonces cuando nacen las crías, los seres de esta unión, cada especie tiene un modo de cuidar a sus crías, a la estirpe, y cada especie es totalmente diferente. Hay especies donde los machos son los que cuidan de las crías, por ejemplo, los hipocampos.
Hay especies bien exóticas como las mantis religiosas, donde el macho, una vez que fecunda a la hembra se lo come. Este es el diseño. Existen especies como algunos mamíferos, como el caballo, que nace el caballito y a los 15, 20 minutos puede ya levantarse, ponerse de pie y trotar. Nacen con ciertas características y los progenitores, hembra o macho o como sea el diseño de la especie, tiene características que es cómo van a alimentar a las crías, qué cosas van a educar, cuánto cuidado necesitan del medio ambiente, y se les enseña mientras los animales van siendo más complejos, es decir, de reptiles a pájaros a mamíferos, y de mamíferos se van haciendo cada vez más complejos. El modo de educar y de preparar a las crías para la supervivencia se va haciendo cada vez más complejo. Existen especies animales, por ejemplo, como los leones o los lobos, los elefantes, que son especies de familia. Los delfines, las orcas, todos los cetáceos, las ballenas, viven en familias, viven en muchos individuos, donde las hembras son las encargadas de estar un poco más de cerca con las crías y los machos son los encargados de proteger la manada, de evitar que lleguen depredadores a lastimar a los recién nacidos o a los pequeños. Generalmente los machos son los que cuidan de la manada, mientras las hembras alimentan, enseñan y crean contacto físico-social que ayuda a los pequeños a desarrollar su sistema nervioso, tanto central como periférico. Pues así, las especies se van complicando hasta llegar a los primates, ¿sí? Hay primates, desde los primates más primitivos, como los lémures en Madagascar, hasta primates muy complejos, como son los macacos, los chimpancés, los gorilas, que tienen prácticamente sociedades cuasi humanas, educación muy, muy, muy humana, muy similar. Entendemos que tanto los chimpancés como los gorilas tienen el 96% de la información genética idéntica a los seres humanos. Ese 4% es lo que nos da la capacidad de crear una corteza cerebral, un pulgar muy evolucionado con movimientos muy complejos y unas manos que tienen la capacidad de crear pinzas finas, ¿sí? Que podemos regular muy exactamente la presión que hacemos entre todos nuestros dedos. Este es el 4%. Los dedos, las manos, la oposición, estos músculos que hacen esta oposición, es ese 4% que nuestros primos primates, valga la redundancia, pues no tienen. Así, existe una estructura familiar primaria, que es la del ser humano, que viene apenas saliendo de ser un animal, que no tiene tecnología, que no puede todavía dominar bien el fuego. Son estructuras como los Homo erectus, previos al Homo sapiens, el hombre de Neandertal, seres que aprendieron a utilizar herramientas como piedras, bueno, pues no tenían tanta cultura, lenguajes muy primitivos. Esa estructura
fue creada por la naturaleza de la siguiente forma. El macho, que es el hombre con más testosterona, con más fuerza, músculos más fuertes, más rápidos, un cerebro creado para cazar y para proteger, un cerebro creado para la guerra. En los machos, en los hombres ya humanos, la estructura de la visión tridimensional es más precisa en los hombres que en las mujeres. Los hombres tenemos una mirada telescópica, como la mirada de un rifle, que ve a lo lejos y calcula perfectamente bien cuánta distancia hay. Nosotros nos fijamos solamente en una parte del campo visual. Nuestra corteza occipital está conformada para ver la vida de manera diferente. Los hombres vemos como en un túnel y lo único que vemos como claro es un círculo a lo lejos, que es la mirada de un cazador. Nosotros no tenemos una visión periférica tan grande como las tienen las mujeres. Las mujeres, en función a los estrógenos y la progesterona en el vientre de mamá, se desarrolla el nervio óptico, los ojos y la corteza occipital, que es donde vemos realmente. Aquí es donde nosotros podemos generar las imágenes y las vemos totalmente al revés. Las mujeres no tienen visión telescópica, tienen visión periférica y total. Y ahí empieza el tema. Hombres y mujeres tenemos estructurado el cerebro por naturaleza y genética de una manera diferente. La manera de razonar, de resolver los problemas, de sentir las emociones, la manera de divertirnos, de estimular la producción de dopamina son muy diferentes. También una cosa interesante es las hormonas sexuales. La testosterona, que es la hormona que predomina en los hombres, la hormona sexual, creada en los testículos y en las glándulas suprarrenales un poco, nos da cierta irritabilidad, cierta tendencia a la pelea, a la competencia, una predominancia de ira y una libido pues peculiar. Para la naturaleza, el hombre es como es el guerrero. El hombre puede fecundar mucho, ¿sí? La mujer no, la mujer es como más delicada y solamente pues puede dar un solo óvulo al mes. Entonces, la testosterona genera una libido como más obsesiva, más fuerte. Y bueno, hay muchísimas cosas que nos diferencian por la estructura cerebral y por la acción de la testosterona. Olemos diferentes olores, percibimos los sabores de manera diferente y vemos la vida de manera diferente. Somos prácticamente dos especies muy distintas. Bueno, eso es en cuanto a la fisiología. Y esta fisiología está creada para la división de actividades, para que las crías puedan sobrevivir. La naturaleza ha creado esa familia primitiva que obviamente ha evolucionado mucho para que podamos sobrevivir. Y la supervivencia se da en el Neandertal con un hombre cazador, un hombre recolector, un hombre eventualmente agricultor,
donde el hombre puede trepar árboles, puede bajar los cocos, bajar las manzanas, sembrar el trigo, cosecharlo. El hombre está hecho por naturaleza para el trabajo duro bajo el sol y un trabajo que requiera de más fuerza, de más agarre, de más agresividad, y además hay un gusto por los retos. También el hombre por naturaleza es territorial. Esto también es una programación cerebral para proteger su territorio, su familia, su esposa, sus crías. El hombre generalmente se irrita cuando llega otro macho, ¿no? de la misma especie y quiere tomar a su esposa o a sus hijos. Entonces hay cierto grado de irritabilidad. El hombre, además de proveer, esto es muy importante, el cerebro es proveedor, luchador, competidor cuando la energía masculina está bien aspectada, y al mismo tiempo es protector. ¿Sí? Así es que el hombre, pues la tribu tenía los guerreros que protegían a las mujeres, a los hijos, que protegían las casas de las tribus, de las cavernas, y la mujer tenía pues un cerebro diferente, un cerebro diseñado para la sensibilidad, para la creación de vida y para amar, para poder amar de una manera natural a los niños. Los niños antes eran criadas por una comunidad de mujeres. En muchas tribus, pues los niños eran de la comunidad, no eran de uno o dos personas, sino eran creados pues criados por las abuelas, aunque abuelas en esa época era de 30 a 35 años. El promedio hace unos 3,000 años de vida en la Tierra era de 30 a 35 años. Ya una persona de 35 ya era vieja. Y los humanos empezaban a reproducir desde los 12, 13, 14 años, ya se empezaban, una vez que empezaban sus menstruaciones, se empezaban a reproducir. Así, las mujeres estaban creando vida. De 10, 12 hijos, pues sobrevivían 3 o 4 nada más para la edad adulta. Era pues muy fácil que los niños murieran en el parto o que murieran por cualquier tipo de infección. Y así, pues bueno, ya los ancianos de 30 años pues se hacían cargo de la cría, pues. Esta es la estructura original. El hombre cuida, provee, y la mujer da vida, quiere, educa y da abrazos y hace la comunidad, hace el hogar, cierra el núcleo de la sociedad. Conforme la evolución humana, el cerebro y la sociedad se fue desarrollando, se desarrolló la escritura y la propiedad privada, evoluciona la familia. Ahora la familia tiene una casa propia, tiene una choza o una aldea que es de un solo ser, ya no es la cueva de todos, ya no es la pradera de todos, ya no es una gran casa para toda la tribu. Ahora se dividen en familias menores. Antes era la tribu familiar, tipo los gorilas, ¿no? Todos duermen en un mismo lugar, comen en un mismo lugar y son cuidados los pequeños por todos. Y evolucionamos a sociedades donde formamos un gran grupo social, pero ahora el macho, el hombre, tiene un pedazo de tierra
que es de su esposa o de sus esposas. También hubo en algunas partes de Europa y de África sociedades dominadas por las mujeres, donde las mujeres podían tener 2 o 3 esposos. Ahí hay historias muy interesantes, inclusive aquí en México todavía hay por ahí perdidos en Jalisco, Nayarit, algunas poblaciones donde las mujeres se pueden casar con 2 o 3 hombres, son como principales. Vamos variando los humanos, ¿no? Pues las costumbres. Total, esa estructura familiar donde el hombre poseía un pedazo de tierra, poseía una mujer y tenía sus hijos, donde el hombre cuidaba a la mujer, proveía, cuidaba a los hijos, les enseñaban a casar a los hombres y la mujer se quedaba a alimentar, a transformar, a cuidar el lugar, hacer la ropa, a transformar y hacer la alquimia, ¿no? A transformar las pieles, a transformar la lana, el lino, a hacer los bordados y las faldas, pues muchísimas cosas, artesanías. La mujer tenía ahí la capacidad de crear arte. Y bueno, pues esta es la estructura. Y esta es la estructura biológica. Pasa algo en los niños. Los cachorros humanos, vamos a llamarle los niños o bebés, son los animales más indefensos que hay en toda la tierra. Un bebé, desde recién nacido hasta 2, 3, 4 años, no puede sobrevivir de ninguna manera solo. Si tú dejas a un niño de 4 años en un desierto o en una selva, no puede sobrevivir, contrario a muchísimos otros animales. De 4 años ya son adolescentes o casi adultos. El ser humano es el organismo más indefenso por ser justamente el organismo más complejo. Nuestro sistema nervioso es exageradamente complejo en la cantidad de neuronas, los mecanismos de razonamiento, de movimiento, de equilibrio, de aprendizaje en el lenguaje. Realmente nuestro cerebro es espectacularmente complejo y tarda aproximadamente 7 a 8 años en madurar en su primera etapa, aunque el cerebro humano no termina bien de desarrollarse hasta los 16 o 17 años y un poco más allá a veces. Es por esto que es muy peligroso que los niños ingieran sustancias como el alcohol o drogas como el tipo marihuana antes que madure su cerebro. Un niño de 8 años, 9 años que está bebiendo alcohol o fumando marihuana, o un bebé que tiene un padre alcohólico o fumador, ¿no? Que está fumando la marihuana encima de su hijo, pues altera la formación de las neuronas. Un bebé no puede consumir o verse expuesto a este tipo de situaciones hasta los 16 años de preferencia. Ya no digamos los solventes, los pegamentos, el thinner y todas las gasolinas que utilizan algunas personas, ¿no? En este y en otros países para apagar su sistema nervioso en una cuestión adictiva. Por eso, porque el ser humano es tan vulnerable, tan complejo y tarda tantos años en madurar y en tener un cuerpo que pueda sostenerse a sí mismo, entonces requiere de muchísimos cuidados. Son literalmente 8 años de vulnerabilidad
de prácticamente ser totalmente dependiente de los seres que están a su alrededor. Y otra de las cosas que son exageradamente complejas en el humano es su sistema de memoria, la percepción de conceptos abstractos como la muerte, el pasado, el futuro, Dios, que hay más allá, la capacidad de crear conceptos abstractos es algo muy evolucionado que se encuentra guardado en una de las partes más maravillosas que se llama el sistema límbico. Los animales tienen cierto grado de memoria, o sea, recuerdan cosas traumáticas o cosas bonitas, pero no pueden entender la cuenta del tiempo como pasó hace 3 meses o pasó hace 3 ciclos lunares o pasó hace 10 años. Los animales no pueden tener este concepto. Nosotros tenemos un sistema límbico que tiene emociones hipercomplejas. Sí, los perros o los gatos pueden sentir enojo, pueden sentir amor, pueden sentir alegría en un grado, pero los seres humanos, un poco también los gorilas y los chimpancés, tenemos emociones hipercomplejas. Tenemos la capacidad de extrañar por muchos años algo, la capacidad de anhelar, la capacidad de sentirnos nostálgicos por algo, de sentir nostalgia pero al mismo tiempo placer, de sentir enojo o miedo pero al mismo tiempo placer, de adrenalina, muchos tipos de paz, de gozo, muchos tipos de alegría. Nuestro sistema límbico es hiper complejo. Por lo tanto, tarda muchísimo tiempo en desarrollarse. Nuestra capacidad de equilibrio, de movimiento fino, la capacidad de mover la lengua, de mover bien los ojos, todo esto se madura en 8 años. Y en estos 8 años el individuo es muy sensible. Es decir, todo lo que le pasa, todo lo que le ocurre en estos 8 años de vida, lo va a marcar en la manera en la que su cerebro se desarrolla. Cuando un niño, y esto es pues científicamente comprobado, hay cientos de artículos que se habla, y esto se conoce desde hace muchas décadas. Cuando un niño o una niña no es estimulado visual, auditiva, sensorialmente y le falta el alimento afectivo que es el cariño, la alegría, los abrazos de su sistema familiar, el cerebro no se desarrolla o se desarrolla de manera defectuosa. Un cerebro humano normal debe tener la capacidad de sentirse excitado por estar vivo, de sentirse no excitado en un tema sexual, sino excitado en el aspecto de que te gusta estar vivo, te gusta estar despierto y te gusta la vida para poder experimentar, aprender y desarrollar habilidades. Este es un cerebro humano sano y normal. El cerebro normal desarrollado tiene capacidad de querer, de sentir amor, ternura, ganas de proteger, de ser protegido, y un cerebro humano normal desarrolla la capacidad de vivir en comunión, lo cual es un reflejo de supervivencia. El cerebro sano quiere vivir en unidad, ya que en unidad la supervivencia es más fácil, más bonita, más saludable, tienes muchas más posibilidades de comer mejor,
de tener un mejor lugar y las posibilidades también de pues desarrollar emociones y experiencias bonitas en la existencia. Todo esto se multiplica cuando nuestro cerebro tiene esta capacidad de vincularnos mental y afectivamente con una persona. Todas estas capacidades, la capacidad de sentir felicidad, de sentir amor, de sentir entusiasmo, y hay otra capacidad fundamental que es la capacidad de sentirse satisfecho con poco. Este es un cerebro muy sano, un ser humano que despierta por la mañana, respira y dice, wow, estoy vivo, y siente un estado de satisfacción profunda, dice, wow, qué rico. Esa misma persona que satisface, pues va al baño por la mañana y se siente satisfecho, contento, gracias porque pude evacuar alguna situación de mi cuerpo, gracias. Y ahí pregúntale a algún paciente que no pueda evacuar o orinar para que veas lo duro que es no poder hacer estas cosas. Y si tienes un vaso de agua, un vasito de un jugo de naranja, o tienes una taza de té, o tienes un pan o un poquito de queso para comer en la mañana y poder degustarlo y sentir agradecimiento, satisfacción y sentir gozo porque tuviste algo que desayunar por las mañanas, y sentir dopamina con el agradecimiento. La dopamina, vamos a hablar ahorita de estos neurotransmisores, genera esa sensación de satisfacción. La capacidad de sentirse satisfecho por parte de un ser humano es una de las capacidades fundamentales que además nos ayuda a poner límites y decir, estoy satisfecho, ya no quiero más, ya no quiero dormir más, ya no quiero comer más, ya no quiero hacer más cosas porque estoy satisfecho. Esto es fundamental. La persona entonces sana en su cerebro debe ser capaz de crear 3 tipos de neurotransmisores fundamentales. La noradrenalina, que es el neurotransmisor que nos tiene como con mucha energía, con ganas de estar en alerta, de buscar la competencia, buscar los retos. La serotonina, que nos hace sentir a gusto, en paz, tranquilos, nos hace sentir bien, y la dopamina, que nos hace sentir excitados, nos hace sentir ilusión, gozos, nos hace soñar, nos hace sentirnos felices. La dopamina, pues es esta que se desarrolla fuertemente cuando estamos enamorados. Todos, bueno, espero, han estado enamorados alguna vez, no solo de una persona, sino de un animalito o de algún instrumento musical, de un paisaje, no sé, hay tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo aprende el niño o cuándo debería aprender el niño a crear estos neurotransmisores? Pues justamente desde que nace, o desde antes de que nace, desde el vientre materno, hasta los 8 años. El cerebro de un ser humano va a aprender a desarrollar estos neurotransmisores. Hay algunos más, pero no los voy a cansar con nombres científicos. Entonces, si el niño aprende a sentirse seguro, se siente seguro porque papá y mamá lo protegen, si el niño es estimulado
y es abrazado, besado y recibe afecto suficiente para sentirse feliz, sentirse querido. Y cuando el niño de 8 meses, un año, se siente querido, se siente que el adulto le sonríe, que le juega, percibe que su papá o su mamá están contentos, el niño siente esas descargas de serotonina y de dopamina donde está contento. ¿Sí? ¿Te acuerdas de estos niños cuando les picas la barriguita o cuando los cargas así y los haces reírse como loquitos y se ríen? Se ríen a carcajadas, así de manera totalmente inocente. En esos momentos, el niño empieza a secretar serotonina y dopamina, porque el niño está feliz. Cuando tiene hambre y se le da de comer una comida deliciosa, pues el niño va a sentirse satisfecho. Si tuvo una tarde de juegos y ya se cansó y entonces se le lleva a dormir, el niño se siente satisfecho porque vive en una casa donde lo quieren, lo cuidan. Y el niño, en función a los cuidados, a los abrazos, a los juegos, a la estimulación, a las palabras más allá de los 2 años, ya los conceptos complejos, hijo te amo, hijo eres importante, el cerebrito cada vez va aprendiendo a crear más y más neurotransmisores y todas estas capacidades, la capacidad de interés, la capacidad de gozo, de exploración y de sentirse satisfecho. También la capacidad de tener gusto por expresar amor y recibir amor. De manera ideal, deberíamos tener 8 años en estas condiciones de una manera que va evolucionando con el tiempo. Sabemos también, por ejemplo, que a los 4 años, entre los 4 y 5 años, explota el complejo de Edipo y Electra, donde el niño y la niña se enamoran de mamá y de papá. Y ese enamoramiento, esa admiración, esos momentos donde papá es Superman y mamá es la más maravillosa del mundo y mamá es todo en la vida y papá es todo en la vida, y los niños pueden recibir ese regalo de poderse enamorar de los padres y tener una vinculación afectiva con ellos. ¡Wow! Pues esos niños, sus cerebros están secretando neurotransmisores de gozo y sus neuronas se están conectando para poder ser felices en la vida. Sí, estas cosas son muy importantes. Desgraciadamente, en México y en pues casi todos los países del mundo, esto no es la regla, no es común que esto ocurra. Lo común es que el niño no se le quiera tanto. Lo común en este planeta es que uno de los padres falte o los 2 padres falten, o si están presentes, no son capaces de estimular emocionalmente al niño con frecuencia y con intensidad. Así pues, en el mejor de los casos, a veces los padres están ahí y le dan pues comida, come, juega, ahí está el iPad, ahí está el teléfono, ahí está la tele, no me estés molestando, vete a jugar ahí con otras personas. Y entonces los niños, al no tener la capacidad, al no recibir la atención, el cariño, los abrazos, los juegos, la excitación de estar con padres amorosos, sus cerebros empiezan
a perder o nunca desarrollar la gran capacidad de sentirse interesados en la vida. Pierden la capacidad de vincularse afectivamente, nunca la desarrollan porque sus padres no se vinculan con ellos, es decir, no sienten gran cosa. Los padres no sienten dopamina cuando ven a sus hijos, sienten miedo, sienten flojera, sienten enojo, proyectan sus traumas infantiles, pues no han tomado terapia. Y se genera pues un caos, un caos profundo en el cerebro del niño. Y de ahí vienen las familias, bueno, con abandono de un padre, donde no existe papá y mamá entonces tiene que trabajar, entonces dejan al niño con la abuelita o en la guardería o con la vecina o con una cuidadora. Y entonces esos cerebros se empiezan a aburrir, se empiezan a sentir raros y al no ser estimulados, las neuronas no pueden desarrollarse correctamente. No hay dopamina, no hay excitación por vivir, no hay gusto por despertar, no hay una ilusión al despertar. Un niño sano o en una familia sana, pues el niño tendría que despertar y decir, wow, ¿dónde están mis papis? ¿Dónde está papá, mamá? ¿Y cuánto amor me van a dar? ¿Cuánto amor voy a recibir el día de hoy? ¿Cuánto me voy a divertir? Y un niño debe estar a la expectativa de una vida bonita, de una vida placentera. Cuando no existe esto, pues bueno, entonces vienen otros neurotransmisores y viene el abandono profundo, donde literalmente en una huella de abandono típica el cerebro pierde fuerza y el cuerpo pierde fuerza. La columna se joroba, se hace una joroba aquí, no puede sostener la cabeza. Y las personas tienden a buscar alimentos líquidos, a comer muy lento, a caminar lento y el cuerpo literalmente se cuelga, la grasa, los músculos se hacen cuerpos muy flácidos en las huellas de abandono. Ya saben, los que han tomado la clase, que tenemos la huella de rechazo, la huella de injusticia, de traición, de abandono, de humillación y las huellas de abuso y de tortura. Dependiendo de cómo los padres faltan al amor, entonces los niños van creando otro tipo de neurotransmisores y otro tipo de conexiones nerviosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el niño cuyo papá golpea todos los días, llega borracho todos los días, grita e insulta todos los días? No hay dopamina, no hay serotonina, hay mucha adrenalina, pero hay mucho cortisol y muchas endorfinas, que son drogas endógenas para disminuir el dolor. Entonces estos niños y sus cerebros empiezan a desarrollar sistemas de defensa para quedarse callados, para no ser vistos, para no ser cuidados, para poder sobrevivir sin haber sido tocados o amados. Y los cerebros empiezan a desconectarse y a reconectarse para la soledad, para la huida, para vivir en vergüenza, y existen cerebros que se preparan para ser humillados y para ser maltratados el resto de su vida. En una huella de humillación, los cerebros terminan por aceptar: mi rol en esta vida es ser lastimado, ser humillado, y entonces los cuerpos engordan. Los niños con obesidades así grandes
Así, el cerebro se desarrolla de acuerdo a la estructura o las carencias familiares. Por eso los seres humanos requieren una estructura, un lugar, un espacio, una rutina donde los niños se sientan seguros, protegidos, cuidados, se sientan vistos y se sientan amados. Y es la estructura que requiere un ser humano debido a su complejidad para poderse desarrollar correctamente en su sistema nervioso central. Y esto es una cuestión neurofisiológica. Te lo estoy explicando sencillamente, pero te estoy explicando neurofisiología. Sí, fisiología neurológica evolutiva. Cómo se desarrollan los niños. Y también pasa en los animalitos. Sí, los animales requieren ciertos estímulos, cada uno de su especie. Esa estructura es la familia y naturalmente debiera estar hecha mucho más en esta época donde tenemos casas bonitas, coches bonitos, colchones muy sabrosos, agua caliente, tenemos todos los nutrientes a la vuelta de la esquina. Debiera la familia ser una estructura para el desarrollo correcto, armónico del sistema nervioso, del sistema emocional y de todas las partes del ser. Para que esto ocurra y para que esta estructura familiar sea correcta, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un padre, una madre, fundamentalmente y como mínimo, ¿sí? Y estos seres que fueron los que le dieron la vida. Aquí hay que entender una cosa, ¿sí? En cuanto a los niños que no son crecidos o educados por los seres que les dieron la vida. Tenemos una conexión especial con los seres que nos dieron la vida. Primero, porque nos parecemos a ellos. Tenemos programas y códigos genéticos, estructurales, fisiológicos que nos unen a ellos. Nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar son iguales. Por lo tanto, vivir con seres iguales a nosotros es importante, ¿sí? Y la otra es que hay una conexión muy profunda a través del material genético. ¿Sí? Somos la unión de nuestro padre y nuestra madre, y al estar con ellos y al ellos aceptarnos y amarnos, la conexión es muy diferente, la conexión es mucho más satisfactoria si se nos da el amor por las personas que crearon nuestra vida. Es muy importante. Y bueno, pues dirían, pues es mejor que te críe otra persona a que no te críe nadie, ciertamente, pero lo mejor es que te críen, que te educan y crezcan tus padres, ¿sí? Por una cuestión lógica. También, bueno, esto se ve mucho en psicología, en sistemas familiares, en constelaciones, pues vemos en biodescodificaciones es importante que sean estos seres. Las características entonces de los padres para que puedan amar a su hijo son: papá y mamá no tienen enojo, odio ni resentimiento con sus respectivos padres, están sanos hacia papá y mamá. No hay vacíos, no hay las huellas de la infancia ya se sanaron. Por lo tanto, papá y mamá tienen la capacidad de quererse a sí mismos, han sanado juicios, enojos, memorias traumáticas de la infancia. Y estando limpios papá y mamá, entonces
tienen la capacidad, una vez que han logrado quererse a sí mismos, la capacidad de conectarse y de vincularse afectivamente entre ellos. Y una vez que hay una conexión afectiva en integridad, honestidad, claridad, que tienen objetivos y metas en común, logrando crear una relación humana real, consciente, fundamentada en la honestidad y en el amor, esos seres entonces pueden voltear a su hijo y desde esta estructura entonces conectar y cuidar al niño para que se le den todas estas características y estímulos que necesita para crecer. Esto es una estructura familiar razonable o aceptablemente sana. Esto es, ¿sí? De la estabilidad y la madurez y la conciencia y el amor que exista en el núcleo familiar va a depender la madurez, las capacidades y el futuro de los hijos. Familias amorosas y sabias van a crecer hijos felices, sin adicciones, con la capacidad de amar, de servir, de ser creativos. Claro, estamos en el planeta Tierra y no es perfecto todo esto, ¿no? Obviamente vamos a hablar de probabilidades. La probabilidad de que estos niños sean más felices, pues crecen, ¿sí? Aunque nunca hay leyes exactas en la conducta humana. Mientras la familia tenga más dolor, más tristeza, más abandono, más soledad, las capacidades que tienen los niños para ser felices y exitosos, pues disminuyen de manera considerable. Sabemos que hay, pues por ahí algunas excepciones a la regla y que bueno, hay personas abandonadas que son muy exitosas como Steve Jobs, pero que al final del día muere por una enfermedad hepática muy grave, muy joven, emocionalmente no estaba bien, pero fue exitoso, ¿no? Siempre vamos a encontrar excepciones a la regla. Estas son las características, lo que requiere un niño. Estas son las razones biológicas. No son prejuicios religiosos, no son prejuicios morales, es biología, bioquímica y neurología pura. Ciencia. Los niños requieren ser amados por sus padres. Y los padres requieren tratarse bien a sí mismos, bien entre ellos y bien al niño, para que esto se cree como una estructura familiar aceptablemente sana. Entendemos que somos humanos y siempre va a haber pues detalles. Eso a fuerza es normal. Todos tenemos una buena cantidad de defectos. Sin embargo, podemos crear estructuras más o menos estables, funcionales. Muy bien. Esta es parte de la importancia de por qué un niño debe ser amado en la familia. Bueno, muy bien. Pues vamos a terminar por el día de hoy. Nos vemos en 7 días, ¿no? Hoy es 19, nos vemos el 26, exactamente, que es miércoles. Les recuerdo a todos nuestros amigos de Michoacán, vamos a estar allá en el Teatro Morelos, en Morelia, en una conferencia magistral acerca de la familia, el amor, cómo sanar, cómo mejorar, cómo transformar estas situaciones.
Les doy las gracias a todos los amigos que se conectaron. Veo gente de Ecuador, de Cancún, de México, de Cuatza. Muy bien. Allá mi querido Rubencito de Puebla. Muy bien, pues bueno. Allá también están nuestros amigos de Colombia. Pues nos vemos muy pronto. Don Arturo, ¿qué tal? Allá en Ciudad Victoria. Muy buenas noches y nos vemos la semana que entra. Muchas bendiciones.